Espero que todos estén muy bien y antes de empezar con la entrevista les daré un pequeño contexto de lo que van a decir. Básicamente van a dar su opinión sobre el chavismo y la posición de Venezuela en estos casos. Bueno, sin más dilatación, les voy a dar el comienzo de la entrevista. El profe Julián dio bastantes sobre los temas importantes a la oposición del chavismo y la oposición en Venezuela. ¿Cuáles serían tus conocimientos básicos en el tema? Bueno, pues sé que el chavismo nace básicamente de un grupo de personas que querían una revolución industrial en el país, ¿no? Se reconoce que Venezuela pudo ser una gran potencia mundial debido a sus recursos, más que todo por el petróleo. Claro, y en ese momento pues tenía varias riquezas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión en general sobre todo el tema? Sobre el chavismo en general, Sí, y la situación. digamos que al volver un gobierno de dictadura, pues obviamente se cae en picada la economía, y dentro de esto pues nace también la problemática de Cuba, ¿no? Claro. Básicamente es como un embargo, por así decirlo, porque su economía es completamente colapsada. Venezuela no puede vivir básicamente del petróleo, las importaciones, las exportaciones y demás son el recurso mayoritario de cualquier país. Por supuesto, ya que usar los recursos adecuadamente. Y por última pregunta, ¿qué opinas sobre los golpes de Estado en este tipo de situaciones? El derecho a la revolución, el derecho a la protesta debe ser algo fundamental en cualquier país. Y si no tienen la capacidad de reconocer que están cometiendo errores como gobierno, obviamente el pueblo tiene toda la capacidad de alzar la mano y decir esto no se hace y quiero Por supuesto, en pro de un cambio. Muchas gracias, profe. Dale, dale. Entonces, Juan Osorio, he venido a entrevistarte sobre todo lo que viene circundando el tema del chavismo en Venezuela y la oposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la información y detalles básicos que podrías decirnos? Ok, pues básicamente que el chavismo surgió también en gran base sobre todo lo que pasó en Cuba con el neoliberalismo de Fidel Castro, ¿no? Debido a que Chávez cuando salió de la cárcel tuvo un encuentro con Fidel Castro en Cuba, lo cual pues compartieron ideas y esto hizo pues que Chávez desarrollara como todo su movimiento político en Venezuela. Ok, perfecto. ¿Alguna otra idea complementaria? También Hugo Chávez intentó como resolver la situación económica de Venezuela que venía en un declive muy grande debido a que Venezuela anteriormente era la gran millonaria de América por el petróleo, pero el petróleo al haber tenido un baja en su costo, esto afectó toda la economía venezolana. Entonces Hugo Chávez intentó buscar soluciones a esto, las cuales obviamente no surgieron efecto y empeoraron la situación socioeconómica del país porque aparte de todo, la revolución económica que quiso dar Hugo Chávez también afectó socialmente, ¿sí? Y, bueno, aparte también es importante recalcar el uso de un mandato que impuso Chávez, el cual lo hacía un dictador. ¿Por qué? Porque esta ley que Hugo Chávez desarrolló decía que él podía tomar decisiones sin tener en cuenta como la legislación, ¿sí? Simplemente él decía tal ley se va a hacer y se hacía ya sin preguntarle a nadie más. Perfecto, y más teniendo en cuenta las relaciones internacionales que, pues, obviamente por todo el tema del chavismo se tensionaban un poco, ¿no? Ahora, ¿qué opinas con respecto a los golpes de Estado en todo este tipo de situaciones? Ok, los golpes de Estado me parecen que son bastante importantes debido a que el Estado lo forma el pueblo, no como el presidente o los mandatarios, ¿sí? Sino que y si todo el pueblo está unido, pues eh, obviamente va a ser una mejoría debido a que el pueblo sabe sus necesidades y el mismo pueblo es el que va a generar una solución para los problemas que se está presentando. Y pues muchas veces esos problemas no los ve el gobierno, no los ve el presidente y por eso es que al pueblo le toca tomar este tipo de acciones. Obviamente en pro por el cambio, ¿no? Y por último, ¿cuál es su opinión general sobre todo este tipo de situaciones? Me parece que la idea en el papel es, o sea, es bastante correcta debido a que en cierta forma busca como una igualdad, pero ya aplicada a la sociedad real no funciona así y hemos visto que el modelo económico verdaderamente no funciona y lo hemos visto tanto en Venezuela como en Cuba como en muchos países que siguen el mismo modelo económico y verdaderamente no les surge efecto a mejoría en el mercado global.
Vale. Bastante interesante, muchas gracias. Buenos días, Samuel Rincón. Hemos venido a preguntarte sobre temas circundantes a lo que viene siendo el chavismo en Venezuela y todo lo que tiene que ver con la oposición. Entonces, ¿cuál es la información básica que posees en tu conocimiento? Lo que sé del chavismo es que el chavismo es fue como un movimiento político, se podría decir así, que se creó en Venezuela a través de Hugo Chávez, que fue un presidente y dictador que hubo en Venezuela durante la época del 2008 hasta el 2012, creo más o menos, donde pues él lo que estableció fue como un tipo de socialismo parcial, pero con un cierto tipo de comunismo al mismo tiempo, porque todo le pertenecía al Estado, pero el Estado proporcionaba todo. Correcto, y de hecho eso también tiene que ver con las alianzas que tiene el país, ¿no? Por ejemplo, si vuelve a estar ese modelo actualmente, ¿no? Serían, pues, por ejemplo, aliados con Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también es un conflicto bastante amplio, ¿no? Bueno, ¿qué opinas con respecto a todo el tema de golpes de Estado circundante al tema? Pues yo estaba a favor del movimiento socialista, yo me considero una persona socialista, pero pues yo siento que el primer movimiento que hizo Chávez cuando intentó tomar el poder en Venezuela, no lo apoyo, tampoco he apoyado ninguno de los movimientos que, por decirlo así, de golpe de Estado que hizo Maduro, porque pues prácticamente Maduro tomó el país sin nada de democracia, entonces pues yo considero que sí lo ha hecho mal. Ok, y en general, en términos generales, ¿cuál es su opinión con respecto a todo esto? Pues mi tema es que pues como político respeto a Chávez, porque Chávez políticamente es una buena persona porque se mantuvo mucho tiempo en el poder y dentro de todo ayudó a Venezuela a ser una potencia, casi llegar a ser una potencia, tanto con el petróleo y las alianzas que tuvo, pero pues considero que ya sí tuvo un declive, una decadencia por culpa de seguir con la misma filosofía sin ya tener a la persona que la creó. Perfecto, todo para un cambio. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mucho gusto. Venimos a entrevistarte sobre todo el tema del chavismo en Venezuela. Entonces, ¿cuáles son tus conocimientos básicos sobre el tema? Bueno, el chavismo inició como una dictadura en el año 1998 en Venezuela y se dio porque llegó un militar al poder que era Hugo Chávez. Cuando hablamos del chavismo hablamos de una dictadura política y militar en la cual todo el control está en una sola persona. Lo que hizo Chávez, lo que tengo entendido, es que expropió muchísimas propiedades privadas para que el Estado las manejara, en especial el tema del petróleo. Venezuela es el país más rico en Latinoamérica hablando del petróleo. Y este petróleo no solamente ha sido sobreexplotado, sino que no se ha vuelto a generar, digamos, como el recurso que siempre se vuelve a generar, que es no restaurable, sino que también han hecho negocios, por ejemplo, con Rusia, donde cambian el petróleo por armas, no solamente nucleares, sino por submarinos. Referente a los derechos humanos, si hablamos del chavismo, pues sabemos la represión que ha tenido como la sociedad. Por eso ha migrado tanta gente desde Venezuela. De alguna manera el chavismo no murió con Chávez, sino que se intensificó con Nicolás Maduro, aunque yo personalmente creo que el cerebro de todo el tema del chavismo ahorita es Diosdado Cabello, que es como la persona responsable del Parlamento de Venezuela. Entonces el tema sigue de alguna manera como vigente. Hay violación de derechos humanos, no hay votaciones democráticas, no hay justicia obviamente dentro del país. Entonces, pues mi conocimiento del chavismo de alguna manera es un poquito general referente a eso. Si hay algo más específico, pues me puedes preguntar. Perfecto. ¿Y cuál sería tu postura con respecto a todo lo anterior? Bueno, la verdad es que hablando del tema cuando tenemos represión y cuando tenemos violación de derechos humanos, ya para mí eso es una cosa tiránica, ¿sí? Donde realmente no funciona un gobierno que esté atropellando a la gente, porque finalmente pues nosotros somos como los que estamos moviendo todo el motor económico, como personas, como civiles. Entonces creo que ya desde ese momento es algo que realmente algo está sucediendo, no hay una intervención real, no existe una intervención, ningún país ha hecho una intervención, no pueden hacerla. Pero también vemos que si se meten, por ejemplo, con Venezuela acá en Latinoamérica va a ser un problema porque sabemos que sus aliados, en especial los que tienen armas, pues van a responder con una retaliación violenta. Naturalmente. Y por último, ¿cómo ves el tema de los golpes de Estado en este asunto? Consideraría que sería lo ideal un golpe de Estado siempre y cuando se garantice realmente que va a suceder algo que pueda darle a la población y a la política como un giro nuevo. ¿En qué sentido? El golpe de Estado en este momento es imposible porque los militares están
muy en pro de Chávez, de sus ideas que no siempre eran tan socialistas, porque él no es una persona socialista, yo lo veo de esa manera. Sería lo ideal, sí, mas sin embargo no va a pasar. Necesitamos el apoyo de otra sociedad diferente a la militar que está en el momento de hoy. En Venezuela pasó algo terrible y fue que cuando la oposición tuvo la posibilidad de armar un congreso, no lo hicieron. Y eso es lo que hoy genera que no haya un golpe de Estado que sea posible. Por supuesto, entonces, en resumen de todo es aprovechar la oportunidad. Así. Vale, muchas gracias, profe. De nada, mi amor, Patria. Adiós.